Aleluya. Dale fuerte ese aplauso a mi Jesús. ¿Sabes? Tengo una pregunta. ¿Quién en algún momento no ha perdido la esperanza? Y si miramos a nuestro alrededor, por desgracia, hemos caído en tiempos de crisis, momentos que superan nuestras posibilidades. Y estamos viviendo una época en la que fácilmente podemos perder esa esperanza. La crisis económica, la flagelación a nuestro alrededor. Nos sentimos infragantes en este momento. Nos sentimos desprotegidos, vulnerables, afligidos. A esto se suma esa crisis económica que no tiene perdón, en la que nadie puede emprender. Quien tenía le ha sido quitado. Quien está tratando de iniciar no ha podido desprender. Y a esto se aumenta la injusticia, el caos, golpeando sin misericordia alguna a nuestro alrededor. Y si esto fuera poco, la enfermedad viene a nuestra casa, se mete en nuestra familia, se mete en nuestros alimentos, se mete en nuestros hogares, afecta la salud. Y aún la muerte ha acechado en nuestros hogares. Y en esos momentos de aflicción, clamas al cielo y te enfrentas a la desesperanza que se adueña de ti. Esa enfermedad nos ataca y le pedimos a Dios salud y protección, y su aparente silencio es lo único que podemos escuchar y nos sumerge en esa desesperanza. Pero a pesar de todo, no hay causa justificada para que la desesperanza resurja en nuestras familias, en nuestras casas. Por definición, según la lengua de la Real Academia Española, desesperanza significa literalmente estar sin salida. Di conmigo, desesperanza es estar sin salida. Estar completamente perdidos. Estar sin recursos. Y se refiere a estar en un estado mental tal en el que uno crea que no hay esperanza alguna para nuestra situación. La desesperanza deshonra a Dios. Y aunque la definición de la lengua de la Real Academia Española sea estar sin salida y sin recursos, y aunque la definición alrededor sea clara, la palabra de Dios es más contundente. Deshonra a Dios, desagrada a Dios, causa que el Todopoderoso se vea confrontado y sea indignado a causa de la desesperanza. Es como darle fortaleza a una fuerza impotente, más fuerza que a la fuerza del soberano Dios, que es el Todopoderoso. Eso sería sinónimo a decretar que nuestra confianza está puesta en la naturaleza del mundo, en lo inmaterial. Y sin importar si se refiera a estar en un estado mental tal que no podamos salir, sin importar lo que pueda parecer, la desesperanza en la práctica es un rechazo de frente a las Escrituras. Es anteponer nuestra angustia y nuestro temor a la verdad de Dios plasmada en su palabra. Eso en práctica. A la realidad, lo que está causando la desesperanza en última instancia significa que nuestra fe, nuestro fundamento, la esencia que tenemos como hijos de Dios, como cristianos, se está viendo fragmentada, se está viendo desintegrada, se está viendo corroída por la desesperanza. Los que han caído en desesperanza ponen sus recursos en el mundo, en el Estado, en el sistema, en la economía, en los negocios, en principios creados por hombres, y por eso
fragmenta directamente nuestra confianza de un Dios todopoderoso. Según Hebreos 12:3, los que caen en desesperanza se cansan hasta desmayar. Y a pesar de la trágica desesperanza, esa no puede ser desconocida por nosotros. Está más frecuentemente metida en nosotros que la misma fe. Es más común de lo que puedas darte cuenta. Es trágica, es tóxica, ante lo cual el Señor nos llama a orar siempre y no desmayar. El apóstol Pablo declara a la iglesia de Corinto, mientras iba predicando por Asia, que él cae en ese estado de desesperanza, pensando que aún no podría conservar la vida. Y es allí cuando declara en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 8: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevinieron en Asia. Fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Nuestra confianza no puede estar en nosotros. Nuestra confianza no puede estar en un decreto justo. Nuestra confianza no puede estar en el Estado o en la justicia, sino en Dios que nos puede librar de la muerte. Dice: el cual nos libró de la muerte mientras iban en el barco, y nos libra y nos librará, en quien esperamos que aún nos libre de tan gran muerte. La desesperanza puede venir a tu familia. La desesperanza puede golpear a tu casa. La desesperanza puede golpear a tu puerta. Pero jamás, jamás, jamás puedes permitirte desconfiar en Dios. Jamás puedes permitirte que fragmente tu vida. Es tan peligrosa que he venido para anunciarte: hay una alerta, hay un peligro. Satanás está al acecho. Satanás ha metido este peligro en tu casa. Satanás ha metido este peligro en tu familia. Y por eso quiero anunciarte esta alerta. Las sirenas están sonando. Las alarmas del cielo se están moviendo. La desesperanza está al acecho. Repite conmigo: la desesperanza está al acecho. Satanás está golpeando en tu familia. Satanás se está metiendo en nuestras casas. Se está metiendo entre nosotros. Y por esto quiero hablarte del peligro que es la desesperanza. Habacuc es la muestra de que para Dios no hay problema en manifestar en las escrituras la vulnerabilidad de los humanos, los conflictos, los problemas, los desastres, el caos, el pecado. Esos quedaron plasmados y registrados para que tú y yo los pudiéramos ver. Y él confesó en un momento de vulnerabilidad: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Y ese es el texto que traigo hoy. Habacuc capítulo 1, versículos 2 al 4. Lee conmigo: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Luego grita: ¿por qué me haces vivir iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan. Y dime si esto no se parece a la realidad, por lo cual la ley es debilitada. El juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por esto sale torcida la justicia. Caos, conflicto, desesperación. Y esa vulnerabilidad del profeta a las tentaciones de la desesperanza se constituye en nuestra lección de vida como cristianos, como hijos de Dios.
Cuando el profeta está declarando literalmente, está diciendo el texto que da voces a Dios. Esa palabra o esa frase, dar voces al cielo, significa literalmente gritar, desgarrar el alma, rugir a causa de la desesperación, del agobio, del dolor. El profeta no estaba orando: Señor, líbrame de la angustia y líbrame de la aflicción. Él estaba rasgando su alma delante de la presencia de Dios, y a grito entero clama, pega el grito en el cielo: ¿hasta cuándo me vas a librar? ¿Hasta cuándo harás justicia? Había llegado a tal punto de parecer que Dios no los tenía en cuenta. Había llegado al punto de decaer el semblante. Ni siquiera el grito a Dios valía para algo. La desesperanza se había apoderado del profeta. Y al igual que nosotros podemos estar desconcertados por la crisis y el caos, y al igual que nuestros problemas pueden generar que forcejeemos y gritemos al cielo, oramos a Dios incansablemente, pedimos ayuda y oportuno socorro, clamamos a Él, y lo único que obtenemos es un aparente silencio en el que ni siquiera podemos entender que a veces el silencio puede ser la forma como Dios nos esté hablando, sin siquiera entender los preceptos de Dios, sus planes. Y ese sentimiento es peligroso. Avivamiento, abre tus ojos, entiende. Este sentimiento de desesperanza es traicionero, es peligroso. Vengo para decirte: Satanás está al acecho de tu bendición. Satanás está al acecho de tu casa y de tu familia, y él te ha puesto como blanco avivamiento, te ha puesto como blanco para destruirte. Y el primer alarmazo que suena desde el cielo es este: la desesperanza destruye tu fe en Dios. La desesperanza destruye tu fe en Dios. Eso es lo primero que quiero que tengas en tu corazón, que seas consciente que esa destrucción viene a causa de esa desesperanza. Cuando Habacuc se dirige a Dios, reconoce Jehová que es el Señor. Y cuando él le dice Jehová a Dios, le está diciendo: tú eres el Dios de pactos de Israel. Tú eres un Dios que ha hecho una promesa y un pacto con tu pueblo. Por tanto, espero de ti que sustentes y protejas mi nación, aquellos con quienes tú has firmado un pacto. ¿Sabes? No es para nada bonito lo que te voy a decir. Habacuc le está recordando: tú eres Dios de pactos y se te olvidaron tus promesas. Como cuando el papá deja esperando al hijo y le incumple, y le ha dicho: tus pactos que has establecido sobre tu pueblo los has descuidado, nos has abandonado, nos has dejado, no has cumplido lo establecido con nosotros. Y llega a ser hasta blasfemo el clamor de Habacuc registrado en esos versículos. Pero antes de juzgar a Habacuc, ¿cuántas veces te has encontrado en aflicción de espíritu? ¿Cuántas veces te has encontrado reaccionando ante esa circunstancia de la peor manera? Cuando la ira agobia tu cuerpo, cuando la desesperación llega al límite que lo que sale es tu carne. Y cuando llegas a ese estado de desesperación, nuestra fe es lo primero que Satanás ataca. Tu fe en Dios es lo primero que Satanás destruye. Rodeados de problemas, siempre tenemos la tendencia de olvidarnos de las promesas de Dios, sus pactos, sus preceptos, sus bendiciones. Sus pactos y preceptos generan promesas de vida, son ancla para tu alma. Y por eso el salmista declara: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mí tu salvación y las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti y no respondes.
de noche y de día, y no hay para mi reposo, dice el Salmo 22. Habacuc estaba desesperado y estaba en la misma situación del salmista, declarando: ¿dónde estás, Dios? Pero ni Habacuc ni nosotros jamás vamos a creer que haya algo imposible para Dios. Jamás vamos a dudar que Dios pueda revertir un diagnóstico. Jamás vamos a dudar que Dios pueda cumplir y cambiar el estado de nuestra sociedad. Jamás. Ciertamente jamás vamos a dudar que Él sea capaz de sanar y de liberar a su pueblo. Pero si somos sinceros, ¿cuántas veces nos hemos cuestionado: Dios, ¿dónde estás tú? Dios, ¿dónde estás en esta hora de aflicción? ¿Realmente te importo? ¿Realmente te importa mi aflicción? ¿Te has olvidado de mí? ¿Te has alejado? No te puedo ver. Y al igual que Habacuc, sentimos la tentación de gritar al cielo, que de alguna manera podamos llamar su atención, que de alguna manera podamos voltear su mirada a nosotros. Pero no entendemos por qué el silencio del cielo. No entendemos por qué el malo prospera o los malos tienen éxito, y aparentemente los buenos sufrimos fracasos, tropiezos, aflicciones. Vemos la inmoralidad que nos rodea. Vemos a los políticos cometer injusticia. Vemos a los justos corrompidos por la injusticia. La ausencia de la verdad ha causado que la falsedad se establezca en medio de nuestra sociedad. Y todas estas preguntas hacen tambalear tu fe, ante lo cual se levanta el Señor Jesús en Lucas 18:1 diciéndote: ante esta situación, ora siempre y no desmayes. Ora siempre y no desmayes. Y en segundo lugar, entiende algo: el silencio de Dios no significa que Él se haya olvidado de ti. Cuando Él guarda silencio, Él no está olvidándose de tu situación. Algo está haciendo el Señor, algo está obrando Él. Y cuando los problemas de este mundo golpean a tu vida, cuando estos golpean sobre tu casa, como cristianos debemos fortalecer más que nunca. Porque cuando estás bien no necesitas fortalecer tu fe, todo es victoria. Pero cuando estás mal, cuando estás desesperado, cuando estás agobiado, ancla tu vida en las promesas de mi Jesús. Nuestra fe en la soberanía prominente de que algo va a ser Dios. Nuestra fe asegurada en la perpetua promesa de Dios, en la inmutabilidad de su consejo, en la sabiduría soberana de un Dios todopoderoso que no se ha olvidado de ti. Ciertamente no podremos sobrevivir a los peligros del mundo, llenos de mentiras, llenos de engaños, llenos de injusticia, con una fe que está corroída por la desconfianza en Dios. Cuando permitimos la desesperanza, esa destruye nuestra fe, y entonces es cuando nosotros perdemos toda posibilidad de victoria. Ahora no solamente destruye nuestra fe en Dios, sino que además, mira lo que causa la desesperanza: estimula conflictos, pleitos y amarguras. La desesperanza estimula conflictos. A tu alrededor todo es caos. Cuando los que están atrapados en la desesperanza confían en su propia sabiduría y pretenden resolver los problemas, en realidad la situación empeora. Un ejemplo claro de esto lo podemos ver con el rey Saúl. Cuando el rey Saúl sufre la derrota en el monte de Gilboa, ¿qué condición tenía Saúl? ¿Sabes? Su derrota no se debía a la falta de fuerza en los demás, en su ejército, ni tampoco se debía a la fortaleza de los filisteos. No, se debía a la desesperanza en la que Saúl cayó.
esa fuerza de Saúl afectó a tal punto que le hizo caer en desesperación. Destruyó su seguridad, destruyó su confianza en el poder de Dios, destruyó su confianza en la soberanía de Dios, en la fe que Saúl estaba expuesto. ¿Sabes en qué estaba expuesto? Estaba expuesto a sus fracasos. Su espíritu se deprimió, su semblante decayó, su ánimo se destruyó, se envejecieron sus huesos, se dejó vencer por la desesperanza. Sin fe, ¿qué posibilidad de victoria tendrían sus tropas al día siguiente? Y la angustia de Saúl había sido causada por la ausencia de Dios en su vida. ¿La culpa la tendría Dios? Según Saúl, los culpables estaban a su alrededor. David era un culpable, el profeta era un culpable, luego el pueblo mismo fue culpable, luego sus tropas fueron los culpables, y llegó al punto de creer que Dios era el culpable. Se olvidó de Dios, desastrosas decisiones tomó, consultó a la hechicería y a los brujos, y se alejó al punto que la soberbia le consumió. Los que pasan por alto la palabra de Dios se distinguen porque siempre están preparados para culpar a los demás. Los que se apartan de la presencia de Dios se dejan desvanecer por la desesperanza y siempre tienen un listado de culpabilidades de su alrededor: rencor, amargura en su corazón, resentimiento, y se envanecen en la soberbia de creer que quienes no piensan como ellos no tienen sabiduría, y según Proverbios son necios, necios en su propio consejo, necios, se han dejado destruir por la desesperanza. ¿Qué vio Habacuc? Necedad, destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levanta a mi alrededor. ¿No vio salida? Vio caos, vio conflictos, vio violencia y cayó en un estado de amargura. Pero no es suficiente para Satanás, y las sirenas siguen sonando, las alertas siguen sonando desde el cielo. Proverbios declara: si sois flojos en el día de la angustia, tu fuerza será reducida. Y el capítulo 24 de Proverbios manifiesta que no podemos ser flojos, que no podemos estar cansados, que no nos podemos dejar debilitar, porque nuestra fuerza se va a reducir. Según el profeta, ¿quiénes son los que flaquean y desmayan? ¿Piensas tú que de pronto los que flaquean y desmayan son vigorosos? ¿O dejaron de hacer ejercicio? ¿O no, ya son los abuelitos? El texto dice: los jóvenes flaquean y desmayan. Puedes estar vigoroso, puedes sentirte jovial, puedes sentirte saludable, pero quiero que sepas que los jóvenes también flaquean y desmayan. Pero según el Señor, los únicos que ven la esperanza de la victoria, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que ven las fuerzas? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tu esperanza está en Jehová, avivamiento. Tu única salvación viene de Jehová. Los que se rinden en la desesperanza no pueden disfrutar la victoria que viene de confiar en Dios. No la pueden disfrutar porque las alertas siguen sonando. ¿Sabes qué alerta suena? Que tu victoria es una derrota. La desesperanza causa que tu victoria parezca derrota. Y esa victoria, aún tus bendiciones, aún la providencia de Dios, viene sobre ti. Te la entrega Dios en tus manos, la deposita en tu casa y en tu familia. Y a causa de la desesperanza, Satanás arrebata tus mejores días, arrebata tus bendiciones, arrebata tus victorias, toma tu botín y amarga su sabor. ¿Por qué vamos a permitir
que Satanás desestabilice todo a nuestro alrededor a causa de la desesperanza. No podemos ser flojos, tenemos que fortalecernos, tenemos que declarar como Dios declaró a través del apóstol Pablo en Romanos. Su victoria en la cruz es nuestra ganancia, es nuestra bendición. Cuando tengas la oportunidad, lee en tu casa el capítulo 8 de Romanos. Rodéate de tu familia y empieza a declarar versículo a versículo. Voy a leerte un par de versículos. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Tormento? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Y dice el versículo 37: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por el amor de Dios que está en nosotros. Y mira cómo cierra el versículo 39, declarando: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Puede alguien declarar esa esperanza en medio de la aflicción? ¿Puede alguien glorificar el nombre del Señor? ¿Puede alguien declarar: mis victorias no las voy a dejar arrebatar por las tinieblas? Dale fuerte ese aplauso a Jesús. Y dice el profeta que la desesperanza fue capaz, o muestra que fue capaz de culpar a Dios. Hasta ahí no llega Satanás. Las sirenas siguen sonando. Roba tu fe, estimula conflicto y caos, te quita la victoria y además es capaz de ser canalla y culpar a Dios. Enfoca a Habacuc su ira y su enojo y su duelo, y creía que Dios le estaba obligando a presenciar un caos a su alrededor para simplemente guardar silencio. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Y a menudo culpamos a Dios por lo que Él ha hecho en medio nuestro y nos olvidamos de su grandeza. Como Job en el capítulo 9 declaró: ¿por qué me has quebrantado con tempestad y has aumentado mis heridas sin causa? Creemos que Dios sin causa nos envía tentación, nos envía caos, nos envía conflictos. Pero quiero decirte, como lo declara el apóstol Santiago: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Antes declara, como dice el versículo 17: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Tienes que entender que mi Dios es inmutable en su consejo, que mi Dios es inmutable en sus decretos, que mi Dios es inamovible en sus promesas. Sus promesas son sí y amén. Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él puede mudar tus tiempos. Él sí puede cambiar tu lamento en danza. Él sí puede mudar tu tristeza en alegría. Él sí puede mudar tu dolor y tu aflicción en sanidad, bendición y libertad. Él sí puede causar resurrección en medio de la muerte. Pero jamás, jamás, jamás se va a contradecir. Jamás va a mover su consejo. Jamás va a mover sus promesas. Sobre ti su luz amanecerá. Su mirada está puesta sobre ti. Sobre ti su misericordia. Las banderas del cielo son amor. Pero Habacuc, a causa de la desesperación, no lo podía ver. Se había enceguecido y ha caído en la trampa
del enemigo. ¿Cuántos se sienten caídos en la trampa del enemigo a causa de la desesperanza? Y como si fuera poco, como un quinto aspecto, la desesperanza causa inmediatamente que lo negativo sea lo que sobresalga y lo positivo sea lo que desvanezca en tu casa. No puedes ver nada bueno, no hay nada a tu alrededor que sea justo, como lo declara el profeta. La ley se debilita, el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. En primer lugar, empieza a declarar que esta verdad se ha debilitado, que la palabra de Dios se ha vuelto ineficaz, que la palabra de Dios en ese momento, a causa de los disturbios, es como si no sirviera para nada. Algo parecido con la realidad. Llegó al punto de paralizar la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser posible que la desesperanza paralice la verdad de lo que Dios ha hecho en medio nuestro? ¿Cómo puede ser posible que nos permitamos desvanecernos y flaquear, demeritando las promesas de Dios? Como siguiente aspecto, Habacuc empieza a declarar que esa palabra debilitada afirma que la justicia no se veía al no salir según la verdad. Naturalmente, ¿qué justicia puedes ver en tu nación? Dime tú, ¿cómo podemos ver justicia social? Dime tú, ¿cómo podemos ver justicia en nuestra economía? Dime tú, ¿cómo podemos ver justicia cuando salimos y destrozamos nuestra propia ciudad? ¿Cómo podemos ver justicia cuando somos capaces de matar los vientres de nuestros niños o en el vientre de nuestros bebés? ¿Cómo podemos ver justicia cuando ni siquiera la frialdad o el racismo hemos logrado desvanecer de nuestra sociedad? ¿Cómo podemos ver justicia cuando vemos que la corrupción llega al punto de corroer los altos tribunales? ¿Cómo podemos ver justicia a nuestro alrededor y creer y pretender que la culpa sea de parte de Dios? Y entonces finalmente afirma que aquellos que defendían la justicia son tratados con hostilidad. Viene amenaza y les ponen el estigma de traicioneros por declarar la justicia. Y así declara que la justicia sale torcida. A lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Hemos caído en desesperanza. Satanás lo sabe, nos ha acercado, nos ha sitiado y nos está destruyendo desde adentro. Entiende una cosa, avivamiento: la desesperanza nos desintegra desde lo profundo de nuestro corazón y Satanás está tomando ventaja. Ese negativismo que Habacuc ve llega al punto de causar que sus lágrimas sean su pan, que sus lágrimas sean su comida. Así lo dice el salmista. Salmo 42:3 dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? La gente a tu alrededor te pregunta: ¿dónde está tu Dios? Y en lugar de mostrar la verdad y la justicia, en lugar de manifestar paz y bendición, estamos encerrados en nuestras casas. No salimos. Estamos debilitados. Estamos desmoronados. Estamos abatidos. Y en lugar de buscar a Dios, preferimos que las lágrimas y el dolor sean nuestra almohada y sean nuestro pan. Sacúdete, iglesia de avivamiento, en el nombre de Jesús, y empieza a seguir el ejemplo de mi Jesús. Él también se vio debilitado. Mi Jesús también se vio abatido y afligido. Se vio abandonado por sus discípulos. Se vio abandonado por sus seguidores, traicionado por uno de sus amigos y negado por el que consideraba su mejor amigo. Pero Él se enfocó
en la luz de esperanza, en el propósito que había delante de él. Se enfocó en cumplir ese propósito y en medio del túnel vio esa luz de esperanza para que juntos podamos seguir esa misma obra que tenemos por delante. No podemos permitir que la desesperanza centre nuestra fe en el negativismo. No podemos permitir que la gloria y las bondades de Dios se desvanezcan y decaigan en nuestra sociedad y en nuestra familia. No podemos permitir que los dolores vengan o no vengan. Ciertamente van a venir. La injusticia seguirá. La realidad seguirá siendo problemática y caótica, pero tú y yo hemos sido llamados a ser resistentes, a ser resilientes, a fortalecernos en el Señor. Así que busca en este momento de oscuridad, busca en este momento de tormento, busca en esta noche oscura, porque en medio de esa noche la luz de Cristo amanecerá. La luz necesita las tinieblas para alumbrar. En medio de ese túnel se ve la luz al final. Tú no puedes ver la luz afuera. Tienes que estar en el túnel para poder encontrar la luz. Así que aférrate a las promesas, aférrate a la palabra del Señor y no dejes que Satanás siga ganando. Por otro lado, las alertas siguen sonando y creemos que la solución tiene que ser inmediata. La desesperanza quiere las cosas ahora mismo, que la solución sea ya, que el problema se sane ya, que este caos se quite ahora y en este instante. Y esa inmediatez sobresalta tu enojo, sobresalta tu carne, consume tu espíritu y causa que tu carne se rebele. Ante esa inmediatez eres capaz de destruir todo a tu alrededor: principios, conducta, moral, valores, la palabra de Dios. Por causa de la inmediatez se pierden las promesas y caes en el mismo error que cae Habacuc, al punto de empezar a exigir a Dios. ¿Quién eres tú, hombre? ¿Quién eres tú, mujer, para exigirle a Dios? Y esa es la vulnerabilidad de Habacuc. El tono en su escrito cambia y empieza a ser exigente y declara y deja por escrito: ahora mismo, responde ahora mismo. Luego empieza a ser irreverente hacia Dios y empieza a declarar: y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Creemos que somos dioses en la tierra y no has entendido la realidad. Como dice nuestra pastora, no somos nada. Hemos caído en el problema, lo que quiere decir que somos el problema. En lugar de sacudirnos de esa desesperanza, es cierto que es difícil esperar en Dios cuando estamos rodeados de injusticia. Es difícil reposar confiadamente en las provisiones de Dios cuando el mal parece triunfar, y se dificulta cuando el silencio de Dios pareciera ser lo que sobresalga. Pero muchas veces somos como Habacuc. Queremos que las cosas se hagan en las fechas de nuestro calendario, pero no podemos reposar en la providencia de Dios y confiar en la fidelidad de Dios, porque no podemos declarar: fiel es el que lo prometió y fiel el que lo cumplirá. Porque no podemos declarar que su fidelidad permanece para siempre. Porque no podemos declarar que Él es fiel y Él es verdadero. El rey David siente ese silencio y a causa de su ruego y el silencio de Dios proclama: cortado he sido delante de tus ojos. Pero inmediatamente después, en el capítulo 31, en el versículo 22, reflexiona, cae en cuenta, mira hacia atrás y dice: he sido necio. ¿Cómo puedo pretender que Dios me corte? ¿Cómo puedo creer que Dios se ha olvidado de mí? Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba.
Él escucha desde su santo templo. Él escucha desde su presencia. Él está escuchando tu gemido. Él está viendo tu clamor, pero está forjando en ti una fe inquebrantable, una fe resiliente, una esperanza eterna. Está declarando sobre ti que esa luz va a amanecer. Debemos animarnos en la fidelidad de Dios. Debemos esforzarnos por cultivar esa fe y no caer en la tentación de querer la solución ahora mismo, ya. Ser insistentes en querer las cosas de inmediato causará nuestra ruina. Y por último, las alertas siguen sonando. Las alertas siguen sonando. Y lo último que muestra Habacuc es que tu desesperanza destruye tu futuro. Satanás ha venido con el propósito de arruinar tu futuro. Nos quiso arruinar el parque. Nos quiso arruinar el tiempo de palabra profética. Nos quiso desintegrar. Nos quiso dañar. Quiso afectar el futuro del avivamiento. Pretendió encerrarnos y causar que nada pudiera levantarnos de esa caída. Cuando tú te aferras a la desesperanza, tu futuro es consumido. Los cristianos tenemos que entender que la esperanza para el futuro desaparece en el mismo instante en que la desesperanza vence tu fe en el presente. Dile adiós a tu futuro si sigues permitiendo la desesperanza hoy y ahora. O aférrate a las promesas del Señor y declara: sus promesas son fieles, sus promesas son permanentes, sus promesas y sus banderas sobre mí son amor, sus promesas y su verdad sobre mí amanecerá. O de lo contrario, al igual que Israel en Deuteronomio 28:66, dice que tendrás tu vida como algo que pende delante de ti. Estarás temeroso de día y de noche y no tendrás seguridad en tu vida. Tenemos delante de nosotros la posibilidad de aferrarnos a Dios y asegurar nuestro futuro en la esperanza eterna y en el ahora, o derrotarnos ahora y causar que nuestra vida penda de un hilo, que nuestra esperanza penda de un hilo, que estemos angustiados e inseguros día y noche. Hijitos, dice el Señor desde el cielo, su fe y su esperanza puede estar reposada y puede estar tranquila, porque lo manifiesta el autor a Hebreos en el capítulo 6, en el versículo 19, que la esperanza no te va a avergonzar. La esperanza te va a dar la certeza, la seguridad, firme ancla del alma de saber que Él ya venció. Se sustenta en una fe que confía en Dios, en una fe que está segura. Esa esperanza no debe permitir que la desesperanza abandone tu fe. No puede permitir que la desesperanza te haga dudar de Dios. No puede permitir que la desesperanza te haga caer en negativismo. No puede permitir que destruya tus victorias. No puede permitir que saque lo peor de ti. No puede permitir que te deje en el pozo cenagoso. No puede permitir que destruya tu futuro. Sacúdete en el nombre de Jesús. Y vengo para decirte: la desesperanza es un cruel peso. Te va a destruir, te va a asesinar, te va a capturar, te va a desvirtuar toda la verdad de quién es Dios. Tú tienes que entender y debes ser capaz de aferrarte a sus promesas, de aferrarte a su esperanza, de superar la desesperanza, y hallarás bendición. Y entonces, y solo entonces, y solamente entonces, cuando entiendas que la desesperanza es un peligro y te aferres en la confianza en Dios, solamente entonces podrás levantar anclas y declarar: este año es el año de mi victoria, es el año de mis promesas, es el año de mi bendición. Levanta anclas, avivamiento, levanta anclas en esta hora y declara: fiel es el que lo prometió, fiel es el que lo cumplirá. ¿Cuántos pueden darle fuerte ese aplauso a mi Jesús?
En medio de esa noche oscura, en medio de esa aflicción, podrás entonces levantar tus anclas al cielo. Quiero cerrar con esta ilustración y quiero que esta ilustración y esta imagen queden en tu memoria. Mientras estaban en la guerra de la independencia de los Estados Unidos contra Francia, los americanos, antes de ir a la guerra, diseñaron un pequeño banderín y en esa bandera decía: no perdamos la esperanza, porque Cristo es nuestro líder. Tú y yo tenemos la esperanza anclada en una promesa. Cristo Jesús ha vencido en la cruz del Calvario. Cristo Jesús ha vencido en la cruz del Calvario y su triunfo es victoria para nosotros. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que levántate en esta hora y declara: en la noche oscura tú caminas junto a mí. En la noche oscura me haces ver tu salvación. En la noche oscura tu luz amanece, Espíritu de Dios. Levanta tus manos al cielo. En la noche oscura caminas junto a mí, no temeré. En la noche oscura caminas junto a mí, no temeré. Noche oscura, caminas junto a mí, no temeré. En la noche oscura, caminas junto a mí. Decláralo en esta hora: no tengo que temer. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Decláralo en esta hora: no voy a perder la esperanza, porque Cristo Jesús es mi líder. Él me fortalece, Él me establece, pone mis pies sobre la peña, me hace reposar sobre la roca, ondea su bandera de amor sobre mí, su justicia permanece para siempre. Verdad y adarga son su justicia, Señor. Glorificamos tu nombre, nos enfocamos en tus bondades, Espíritu de Dios. Nos enfocamos en tu magnificencia y declaramos que en ti hay victoria total, que en ti hay fidelidad, que en ti hay esperanza resiliente. En el nombre de Jesús, fluye, Espíritu Santo. Oscura, caminas junto a mí, no temeré. En la noche oscura, caminas junto a mí, no temeré. Dile: entra a mi casa, Señor Jesús, aviva mi fe, aviva mi esperanza, Espíritu de Dios. Avívame en la certeza de saber que tú estás junto a mí. Envía tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Envía tu paz, Señor. Que la justicia y la paz se besen, Señor. Que la misericordia sea establecida en nuestras familias. Que tu perdón venga sobre nuestra nación y sane nuestra tierra, Señor. Sopla, Espíritu de Dios, sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Tu esperanza no avergüenza, Espíritu de Dios. ¿De qué temeré? ¿De qué me avergonzaré? Si tú estás por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni lo alto, ni lo bajo, ni principado, ni potestad, ni lo porvenir, ni lo presente, ninguna cosa me puede separar de ese amor que es en Cristo Jesús. Decláralo en esta hora, en el nombre de Jesús.
Tu justicia está sobre mí y tu verdad me sustenta, Señor. Gracias te doy. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu paz. Gracias por tu bendición. Gracias por tu plenitud. Gracias por tu seguridad. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Yo te doy gracias, Padre, en esta hora. Confío en ti, Espíritu de Dios. Pon allí tus manos al cielo y declara en esta hora: Espíritu de Dios, mi casa y mi familia reposan en ti, en la certeza de saber que tú siempre has sido fiel, en la certeza de saber que tú siempre has estado junto a mí, Señor. Nuestra casa y nuestra ciudad reposan en ti, Señor. Anclados y seguros, Señor, estamos sobre la peña. Declaramos, Espíritu de Dios, que seguramente vendrán conflictos, seguramente vendrá aflicción, pero sabremos que en ti tenemos esperanza. Sabremos que de ti tendremos esa victoria. Habrá tristeza que invada nuestro corazón y quiera causar Satanás que nos retiremos de la batalla, pero declara conmigo: yo no voy a retroceder, no voy a retroceder, no voy a tocar la campana de la retirada. Mostraré paciencia, mostraré fe en todas las persecuciones, ante los problemas que nos puedan poner a padecer, ante las dificultades, ante Satanás. Me mostraré resiliente, pues Avivamiento está forjando una esperanza resiliente. Declara conmigo: yo tengo esperanza resiliente. Amén. Dale fuerte ese aplauso a mi Jesús. Te tengo noticias del cielo, Avivamiento. Tu esperanza no avergüenza. Tu fe y tu esperanza es resiliente. Y mira lo que dice el apóstol Pablo: por tanto, nos sentimos gozosos, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros entre las iglesias de Dios, porque han sido pacientes y tienen fe en toda persecución y tribulación que soportan. Así que declara: la esperanza no avergüenza. La esperanza es digna de alabanza, es digna de orgullo y gloria. Y desde este momento puedes declarar: tengo esperanza resiliente. Yo soy Avivamiento, yo soy gente de esperanza resiliente. Y para demostrarte que la esperanza no avergüenza, desde Nueva York, allí están nuestros pastores Ricardo y María Patricia, listos para darnos una bendición. Pastores, les saludamos desde el Centro Mundial de Avivamiento en Bogotá. Vamos a dar un buen aplauso al Señor. ¡Qué alegría! Bueno, estamos felices de poder estar hoy con ustedes esta mañana.
Es la primera iglesia que visitamos después de pandemia. Así que la última iglesia que visitamos fue Olavarría en marzo del año pasado. Y apenas llegamos a Bogotá, al día siguiente cerraron las iglesias a reuniones de 400 personas. Y solo fue un servicio. Llegamos, reunión de 50 personas y ya cerraron la ciudad. Y hasta ahora podemos salir a nuestro primer visita y ustedes son los primeritos, así que son primicias para el Señor. Y esperamos, yo quiero visitar con Pati, queremos visitar unas 2 o 3 iglesias y que Juan Sebastián y Anita visiten otras 2 o 3 de nuestras congregaciones para animarles, porque tenemos que ver por la fe el final de esta noche oscura. Amén. Y el comienzo de un tiempo maravilloso, la primavera del Espíritu Santo. Aleluya. Como estamos transmitiendo todavía en vivo para todas las sedes del avivamiento, para el canal de televisión ABN, para Aviva 2, yo tengo una palabra para los televidentes y para los creyentes, y luego nos quedamos acá con ustedes solamente con Nueva York. Amén. Hay un texto en el libro de Amós que dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Es una palabra muy fuerte. El Señor le dice a Israel: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Esa palabra prepárate o arregla, pon las cosas en orden. Yo no sé cómo ustedes están viendo la pandemia en esta ciudad, sé cómo la estamos viendo en Colombia. Y lo que uno puede oír los noticieros internacionales es números. La gente habla de cifras, la gente habla de número de contagiados, número de muertos, número de vacunados. Pero nosotros somos pastores y hablamos de almas, de familias. Diariamente recibimos familias enteras contagiadas, personas en el hospital, muchos de ellos en la unidad de cuidados intensivos, así de un momento a otro. No les da tiempo para prepararse. Hoy están sonriendo, 2 días después nos llaman que están todos contagiados y uno de ellos está en la unidad de cuidados intensivos. Gente que conocemos, que a diario hemos visto en el avivamiento. Nosotros no hablamos de números, hablamos de almas, de vidas, de familias, de personas. Y hoy estamos aquí. Ustedes televidentes están sentados en casa viéndonos. Pero yo no sé si alcanzarán a estar vivos para el próximo servicio. Yo no puedo garantizarles eso. Los más queridos nos han llamado porque a veces piden que la última llamada antes de que los entuben sea con el pastor. Y estoy hablando con ellos y 24 horas después ellos están hablando con Jesús. Yo no sé si estamos listos para esto. La Escritura dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y esas palabras fueron escritas para que nosotros tuviéramos esperanza, como el sermón de hoy. Tuviéramos esperanza de que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Si eres un hijo de Dios, no tienes que preocuparte. Cuando Jesús venga por ti, Él dice: yo voy a preparar lugar para vosotros. Y vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Que se quedan en el luto,
Me alegra por los creyentes que partieron con Jesús, pero me angustia por el que no está reconciliado con el Señor. Por él es que hoy quiero hacer este alto antes de quedarme saludando a nuestros hermanos de Nueva York. Por aquellos que no están en paz con Jesús, que no tienen la seguridad de su reconciliación con Él, porque no saben. A mí me da tristeza cuando me llaman y me dicen, no, fue así. Me llaman es porque ya están en la UCI y ya no hay forma de decirles si le entregaron su vida a Jesús. ¿Están seguros de que ellos estaban en paz con Dios? Ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Insisto, ustedes lo han oído en Noches con Jesús, insisto en que si apenas se enfermen, lo primero, que clamen, que busquen la oración del pastor, que hagan un voto en el altar y que tomen todas las medidas médicas necesarias, no las demoren. Pero sobre todo, que estén en paz con Dios, porque nadie sabe, ustedes lo han oído, cuántos pastores han muerto en esta ciudad, cuántos pastores han muerto en América Latina. Pastores, líderes, esposas de pastores, hijos de pastores. O sea que aquí mueren justos y pecadores. La diferencia es, ¿estás listo para encontrarte con tu Dios? ¿Estás listo por si hoy fuera tu día, si el próximo domingo tú te despiertas ya hablando con Jesús o en el infierno y diciendo, ¿por qué no oí al pastor Ricardo cuando nos hizo el llamado? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y no es algo de temor, es que Jesús nos dijo que estuviéramos listos porque Él vendría cuando menos lo pensara. Díganme uno de ustedes que esta mañana pensó, Jesús de pronto viene hoy. Levánteme la mano el valiente que diga, yo esta mañana estaba pensando, de pronto Jesús viene esta noche, o viene este día por mí, o va a recoger su iglesia. Ninguno. Jesús va a venir un día como hoy, cuando menos lo estemos esperando. Pero qué bueno que estemos velando y orando. Para los creyentes, para el no creyente, qué bueno que esta mañana se reconcilie con Jesús. Si tú dices, yo no estoy caminando con Él como Él espera, pero yo quiero reconciliarme con Él, allá en casa levanta tu mano a Él, o aquí levanta tu mano y vamos a orar. Dile, yo quiero estar en paz con Jesús. Levántala sin temor, porque no podemos avergonzarnos de Jesús. El que se avergonzara del Hijo, Él se avergonzará delante de su Padre, de ti. Así que dile, Señor, aquí vamos a orar. Cierra tus ojos y dile al Señor, Señor Jesucristo, yo te necesito. Yo no estaba preparado para encontrarme contigo, pero quiero estarlo todos los días. Aunque tú me des larga vida, siempre listo para el día que me llames. Dile, perdóname todos mis pecados. Solo tú tienes el poder para perdonarme y solo tú tienes la misericordia para hacerlo. Perdóname, Señor. Borra todas mis maldades y lávame de mi pecado. Desde hoy te voy a seguir. Voy a caminar contigo como un cristiano verdadero. Voy a velar. Voy a estar buscándote y orando, y voy a vivir en la vida dando testimonio de Jesús con mi ejemplo. Y el día que tú vengas, estoy listo, Señor, porque ese día tú habrás preparado una mansión para mí, para que esté contigo donde quiera que tú estés. En el nombre de Jesús, amén. Padre, yo te pido, escribe los nombres de aquellos que entregaron hoy su vida a Jesús. Escríbelos, Señor, en el libro de la vida y no los borres jamás. Séllales con el Espíritu Santo, que son las arras de esa herencia que nos prometes en el cielo. Visítalos con paz y hazles saber que sus pecados fueron perdonados y que desde hoy ellos son hijos de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a darle un buen aplauso al Señor. Hoy hay fiesta en los cielos por tu vida. Bueno, como no en todas las sedes nos podemos congregar para discipulado, pero si ustedes pueden venir, vengan aquí. ¿Qué día están, Angelita? ¿Martes?
los discípulos en la noche y se les va a enseñar cómo orar, cómo leer la Biblia, cómo vivir una vida cristiana. Pero si no, conéctense todos los miércoles a las 7 de la noche. Estamos en algo que llamamos Noches con Jesús. Pati y yo desde nuestra casa estamos compartiendo, enseñándoles. Ahí vas a aprender más acerca del Señor y, por supuesto, como dijo el escritor a los Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Nos vamos a reunir aquí, nos vamos a reunir viernes y domingo, todos en la iglesia mientras se pueda. Si la ciudad está cerrada, las ciudades que están cerradas, entonces virtualmente. Pero apenas se abra, corremos a la iglesia, que es la casa del Señor. Amén. Bueno, ven amor, vas a saludarlos y luego nos quedamos con Nueva York. Todavía estamos con las sedes. Amén. Es un privilegio estar aquí, establecer que Dios está con nosotros. Gracias a Juan Sebastián por la predicación esta mañana. Fue puntualísima, fue preciosa. Creo que se queda para el corazón de cada uno de nosotros. Esa fe que no se mueve, esa fe que siempre está allí con nosotros, esa fe que no tiene por qué ser puesta en ninguna persona ni en ningún otro lugar, sino en Dios. Amén. Esa fe es la que necesitamos para poder sobrepasar estos tiempos difíciles. Yo estoy feliz por estar aquí esta mañana. Ricardo apenas le quitaron el yeso, todavía está con esa fractura, está haciendo callo el hueso, porque es metatarsianos 4 y 5, es muy dolorosa esa fractura, pero dijo, tan pronto como me lo quiten, me voy corriendo y quiero estar en Nueva York, primero que todo. No son tiempos fáciles, tampoco son tiempos mejores, pero eso sí miras a las circunstancias, porque si tú miras al cielo, no hay tiempo que uno diga, no, esto está más, bueno, obvio, es una pandemia, pero es mundial. Hay muchos negocios que han tenido que cerrar, muchos familiares que ya se han ido por causa de la pandemia. Pero mientras que tú tengas vida, tienes esperanza y la tienes en Cristo Jesús. Él es capaz de guardarnos, Él es capaz de proveernos y el temor se tiene que ir. Tiene que irse ese miedo que te paraliza, que te inmoviliza, y más bien lo que debemos hacer es lo que Dios nos diga que tenemos que hacer. Amén. Amén. Ese es avivamiento en Nueva York. Son una iglesia muy linda y son una iglesia muy especial y muy amada. Ustedes no saben cuántos años duramos pidiéndole al Señor por una iglesia aquí en Nueva York. Muchísimos años, y hasta que se dio el tiempo. Entonces, cuando vamos a recoger ese fruto, cómo me gustaría saber que ustedes están ahí en esas listas, que ninguno dio un paso atrás, que son valientes y se congregan, que vienen y que también están esparciendo el evangelio, que están llevando esta bendición y no solamente acaparándola. ¿Cuántos están felices porque son salvos? Amén. Pero ¿sabes algo? No es suficiente. Si toda tu familia no está a los pies de Cristo, puedes estar contento, pero no satisfecho, porque si ellos no tienen a Cristo en su corazón, no los vas a ver en la eternidad. El paso por la tierra es muy corto, pero el paso en la eternidad, ¿cuántos años tiene la eternidad? ¿Cuántos? Todos. Y ahí no los vas a ver si no te preocupas por sus almas. Entonces es tiempo de trabajar para Jesús. El tiempo se acerca, ese tiempo malo se acerca. Esto es parte de esos tiempos finales, lo creo. Esta pandemia que ni las potencias han podido detenerla, eso para mí es un sinónimo de tiempos finales. Preocupémonos por los que están alrededor nuestro, para que también disfruten de la eternidad con Cristo. Yo voy a dejarlos con el pastor, que como todo pastor dicen, soltarle un micrófono a un pastor es casi que es un delito, porque él no se va a callar. Les amamos, les llevamos en nuestras oraciones. Aleluya. Bueno, gracias a Juan Sebastián y Ana María que nos cubrieron hoy en Bogotá.
y lo hicieron, que ya no necesitan con estos jóvenes en Bogotá. Hicieron un trabajo precioso. Hoy había unción y una palabra realmente esperanzadora. No perdamos la esperanza. Jesús está con nosotros. Amén. Amén. Gracias, Señor. Y Bogotá puede cerrar con alabanza y la iglesia infantil. Así que despidámonos de nuestros hermanos, no solo de Bogotá, sino de toda América Latina que están conectados con el avivamiento. Démosles un buen Dios les bendiga. Dios los guarde. Los extrañamos y los amamos. Aleluya. Amén, pues qué bendición tener a nuestros pastores. Están allí visitando la iglesia de Nueva York. Prepárense ustedes, vamos a tratar de acompañarles a todos también para reanimar una vez más nuestra fe, tener esa esperanza que vamos a declarar hoy. Nos sacudimos de esa desesperanza, levanta las anclas y vamos por lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Vamos a declarar juntos una esperanza resiliente en el nombre de Jesús. Dale fuerte ese aplauso, mi Jesús. Amén.